Si alguna vez te dijeron que la felicidad es un viaje sencillo y predecible, deberías dudarlo de inmediato. A veces, todo lo que más confiamos puede derrumbarse por las mismas manos que creíamos amar. Y la luz más brillante suele esconder las heridas más profundas. Todavía recuerdo el escalofrío de aquel amanecer en que la verdad salió completamente a la luz. La habitación que antes era refugio se volvió fría e irrespirable. Y los marcos llenos de recuerdos solo eran testigos mudos en la pared. Detrás de cada foto, perfecta, se escondía la marea silenciosa de cambios, control, y la lenta pérdida de mi propia identidad. Era un apasionado del arte, convencido de que por fin había alcanzado la felicidad, hasta que entendí que mi vida entera solo era atrecho en un espectáculo diseñado para otra persona. ¿Alguna vez sentiste como si te estuvieran asfixiando bajo el peso de las expectativas ajenas? ¿Solo porque no alcanzabas algún estándar inventado por otro? Cuando todo lo que tienes, tus sueños, tu familia trabajadora, tus pequeñas grandes victorias, se convierte, poco a poco, en la broma cruel de las redes sociales. ¿Qué harías tú? En algún lugar, miles siguen buscando validación detrás de una pantalla, sacrificando cariño y autenticidad solo para conseguir likes y shares. Pero el precio de esa falsedad a veces es perder todo aquello por lo que luchaste toda la vida. Lo que quiero contarte hoy no es solo una tragedia personal. Es una advertencia para cualquiera que alguna vez se haya preguntado: ¿de verdad no soy suficiente para la persona que amo? ¿O, si lo entrego todo, qué voy a recibir a cambio? Regresemos juntos a esos días inocentes donde parecía que cada decisión era simplemente un paso más, cuando, en realidad, cada pequeña elección marcaba el destino de toda una vida. ¿Alguna vez te han menospreciado y convertido tu sinceridad en contenido para el entretenimiento de otros? ¿Has sentido que amabas a alguien capaz de humillarte delante de todo el mundo? Dímelo en los comentarios. Comparte tus emociones. Tal vez este camino sea también el tuyo. El mío, el de todos los que todavía buscan su propio valor. Ahora, viajemos al origen de todo. Ahí donde crecí, donde mis pasiones primero echaron raíces, y también donde las semillas de la tormenta empezaron a germinar. Parte 1. El origen. Vocación. Familia y primeras pasiones. Nunca imaginé que las cicatrices más profundas vendrían del alma, no del cuerpo lleno de rastros de grasa de motor y noches sin dormir. Crecí en las afueras de Zaragoza, en un barrio donde todos sabíamos que el esfuerzo era la única herencia digna. Mi padre, Manolo, era mecánico de toda la vida. Sus manos, duras, llenas de pequeñas quemaduras, eran el mapa de todo lo que sabía sobre dignidad y trabajo honrado. Mi madre, Carmen, enfermera nocturna, siempre tenía ojeras pero sonreía cada vez que alguno de nosotros lograba algo. Aunque fuera una tontería, recuerdo las voces fuertes en casa, no tanto de discusiones, sino de preocupaciones escondidas tras la puerta de la cocina, facturas. El miedo a quedarnos cortos de dinero. El sueño nunca dicho de que uno de sus hijos pudiera romper el ciclo. A ratos, la presión era asfixiante, una especie de obligación muda a no defraudar a quienes habían dado todo. Crecí entre el ruido metálico del taller y el olor permanente a café recalentado de turno largo. De vez en cuando, aparecía el tío Luis, hermano de mi padre, que venía de Barcelona trayendo revistas de cómic y anécdotas de la gran ciudad. Era el único adulto que hablaba en serio de arte, de sueños imposibles. Pero, ¿y si lo consigues? El dibujo se convirtió en mi refugio. Mi padre, aunque siempre con el ceño fruncido, tenía especial orgullo al mostrar mis bocetos en el bar de la esquina. Este chaval va a salir mejor que yo. Lo juro. Pero ese orgullo, tan genuino, a veces se mezclaba con miedo a que mi pasión fuera una fantasía inviable.
a quedarme sin nada si el mundo no era tan justo como él quería creer. Una noche, lo escuché decirle a mi madre: ¿y si fracasa? ¿Qué hacemos si lo echan del estudio? Mi madre contestó suave, cansada pero convencida: entonces que fracase haciendo algo que le haga sentir vivo. En la adolescencia, el conflicto ya era claro. En el instituto, mi amiga Violeta, una violinista con alma de líder, me impulsó a presentar mis animaciones en un pequeño festival local. Ella fue mi primera cómplice artística, la que me enseñó que la pasión compartida multiplica el coraje. Pero también viví la distancia y la burla de algunos chicos. Para ellos era más fácil reírse del raro que dibuja monstruos que intentar entenderme. Ese primer premio en animación, aunque solo fuera una mención, cambió algo en casa. Mi padre me abrazó como nunca. Mi madre lloró de alegría. Y yo sentí miedo. Miedo a no estar a la altura del sacrificio de mi familia. Miedo a equivocarme de camino y no redimir el pasado de pobreza y renuncia. Pero también sentí la fuerza de mis raíces. La certeza de que cada boceto era un pequeño acto de rebelión contra el destino marcado. La universidad en Madrid llegó como un terremoto de emociones, libertad y soledad. Sueños y ansiedad. Recuerdo madrugadas completas repasando frames. Discutiendo de arte con mi compañera de piso. Lucía, ella, tan desinhibida, siempre decía lo que yo solo me atrevía a imaginar. Entre tareas y trabajos de media jornada. Forjé amistades forjadas en el calor de la adversidad. Carlos, el informático con problemas familiares, que se convirtió en hermano. Paula, la estudiante de cine que me dejó sin dormir más de una noche. Había tanto miedo como esperanza. Cada tanto, la voz de mi padre volvía en mi cabeza. Esto no es un trabajo. Es un sueño caro. Pero la voz de Violeta. La risa espontánea de Lucía. El ejemplo incansable de mi madre. Me empujaban adelante. Sin saberlo. Cada triunfo y cada tropiezo me estaban esculpiendo desde dentro. De la inseguridad nació la voluntad. Del dolor de sentirse distinto. La fuerza de abrazar mi rareza. Años más tarde, el estudio, los reconocimientos y hasta la Harley restaurada junto a mi padre serían frutos de aquellas semillas plantadas en la vulnerabilidad. El miedo y la determinación. Y así, en esa mezcla de orgullo, sacrificio y heridas que aún escuecen, nació el verdadero origen de mi historia. Porque nadie comienza siendo el héroe. Y las mejores pasiones suelen florecer en los terrenos más duros. ¿Alguna vez has sentido ese vértigo de decepcionar a quienes más te quieren? ¿Solo por atreverte a ser tú? Déjalo en los comentarios. Comparte tu historia. Puede que tu origen también empiece con un acto de valentía silenciosa. Pero nada de eso me preparó para el siguiente terremoto. El encuentro con ella. Con la promesa disfrazada de perfección. Y con la sombra que todo lo termina contaminando. Parte 2. El encuentro magnético y la sombra de las apariencias. A veces, el destino tiene la costumbre de entrar en silencio a través del ruido. Justo cuando menos lo esperas. Aquella tarde húmeda de otoño en Madrid. Cansado después de semanas de proyectos y responsabilidades. Acepté casi a regañadientes la invitación de Lucía y Carlos para asistir a un evento de networking de creativos digitales. No era mi ambiente. Demasiados flashes. Miradas calculadoras. Gente que mide el valor por seguidores y no por cicatrices. Pero entonces la vi. Rebeca entró, envuelta en un vestido negro que resaltaba su seguridad. Ese tipo de persona que ilumina el lugar y, al mismo tiempo, genera sombra en los rincones menos esperados. Su forma de hablar era magnética, ingeniosa en las palabras, y con ese brillo en la mirada de quien está acostumbrada a ser el centro. No la periferia. Nos presentaron entre elogios forzados y promesas de futuros proyectos. A su lado, su inseparable amiga Patricia, una influencer menor.
siempre vigilando el móvil, dispuesta a validar todo con un like rápido. También estaba Enrique, el community manager irónico, que no desperdiciaba oportunidad para sacar fotos incómodas con su móvil, buscando material viral. Al principio, la conversación fluyó. Compartimos chistes sobre la industria. Hablamos de animación, de sueños imposibles, incluso de cicatrices del pasado. Rebeca me escuchaba con aparente atención, pero algo en sus gestos era inquietante, mientras yo relataba anécdotas reales. Ella tanteaba la luz adecuada, el ángulo perfecto, hacía fotos, sugería temáticas de contenido como si el presente fuera solo un material bruto para su próxima publicación. Esa noche, cuando Patricia propuso un selfie grupal, Rebeca insistió en repetirlo 3 veces, no le convencía la luz. Ni mi postura, ni la sonrisa de Carlos, más natural, pero más brillante. Anda, entre cada clic, sentí como mi autenticidad se iba resquebrajando, convertido en accesorio de una imagen. A pesar de la incomodidad, hubo algo irresistible en su energía. Mientras salimos al balcón para huir un poco del bullicio, Rebeca se animó a mostrarme un lado más vulnerable. Habló de su infancia, de cómo la apariencia era protección, de su miedo a ser olvidada. Y ahí, en esa grieta, me enganché, porque yo también tenía miedo. Y por un momento, vi en ella una aliada, no una amenaza. Sin embargo, los primeros red flags no tardaron en emerger. Poco después empezó la dinámica sutil de la comparación. En una fiesta de amigos, mientras yo charlaba emocionado sobre un proyecto personal con Violeta, la violinista, Rebeca interrumpió para corregirme sobre mi chaqueta. ¿No crees que deberías vestirte más acorde a tu talento? Y luego bromeó con Patricia sobre modernizar mi look. Las risas eran suaves pero el filo profundo. Pronto, los compromisos sociales de Rebeca se convirtieron en examen permanente para mí. Cada cena, cada salida, era una oportunidad de demostrar que mi utilidad estética. A veces me sentía invisible en plena multitud, solo recuperando mi voz cuando los amigos de siempre se reunían. Violeta, Carlos, incluso Lucía, que una noche me susurró, preocupada, no dejes que te hagan sentir menos. Pero el magnetismo seguía atrapándome. Rebeca sabía cuándo premiar con cariño, cuándo soltar una sonrisa sincera, cuándo fingir vulnerabilidad para desarmar mi desconfianza. El conflicto ya estaba sembrado, creciendo entre expectativa y deseo, entre orgullo y necesidad de pertenecer. Empecé a dudar de mi criterio, a preguntarme si exagero, si el problema era mi inseguridad y no su obsesión por la apariencia. A veces, en soledad, revisaba mentalmente cada escena, buscando algún gesto genuino para salvar el recuerdo. Una madrugada, después de una gala donde Rebeca posó para medios mientras yo era el chico del fondo. Caminé solo por la Gran Vía. Sentí el peso del dilema. ¿Estaba abriéndome paso a una vida mejor? ¿O solo entregando mi esencia a cambio de un poco de atención y una sonrisa de portada? Cuando regresé, Rebeca dormía, pero el móvil seguía encendido, lleno de notificaciones, mensajes, comentarios. Era como si su sueño dependiera no del descanso, sino de ser vista, celebrada, admirada, aunque solo fuera por desconocidos anónimos. Así, entre destellos, filtros, y el creciente zumbido de la duda, nuestra historia avanzaba hacia un punto de no retorno. Todavía quedaban momentos dulces, mañanas compartidas, promesas de futuro, risas verdaderas. Pero la sombra de la apariencia ensombrecía cada uno de ellos. Poco a poco, implacable. ¿Alguna vez te has sentido jurado en tu propia vida? ¿Evaluado por no encajar en el molde de otro? ¿O has cedido una parte de quien eres solo por no perder a alguien? Compártelo en los comentarios, porque sigue aquí la historia y
Te aseguro. El brillo tenía un precio. La tormenta verdadera aún no había comenzado. El verdadero control, la pérdida de identidad, el dolor más profundo, vendrían después, cuando la jaula invisible fuera tan real que ni siquiera reconocería mi propio reflejo. Parte 3. La jaula invisible. El control y la pérdida de identidad. Nadie nos prepara para la lenta invasión de lo invisible. Hay cadenas que no hacen ruido. Jaulas que parecen transparentes pero, a cada día, se cierran un poco más. Así fue como lo viví. Sin entender al principio por qué cada mañana me costaba un poco más reconocer mi propio reflejo. Rebeca se adueñó de mi vida con gestos pequeños, al principio insignificantes. Casi cariñosos. Un día, mejora mi peinado antes de salir. Otro día escoge mi ropa cuando tenemos una cena formal. Confía en mí, sé lo que se ve bien. Decía mientras movía las perchas en mi armario, relegando mis camisetas favoritas al fondo como si fuesen recuerdos indeseados. Cada elección personal quedaba sometida a la prueba de su aprobación. Y yo, por no discutir, cedía, siempre cedía. Con el tiempo, su opinión dejó de ser sugerencia para volverse norma. Los domingos de relax y videojuegos, que antes compartíamos entre risas con Carlos y Lucía, se transformaron en sesiones de fotos improvisadas para redes, donde solo importaba la fachada. Sonríe, cariño, esto nos abre puertas, repetía, sin ver cómo me marchitaba de fondo. El control era sutil, inteligente. No hubo portazos ni gritos. Solo sugerencias envueltas en cumplidos y comparaciones hirientes. ¿Ves a Mario, el novio de Patricia? Siempre tan elegante, tan profesional. ¿Por qué no usas camisas como él? Y el veneno era lento, pero eficaz. Empecé a dudar de cada gesto. Reprimiendo mis aficiones, incluso ocultando detalles de mi día a día por miedo a otra crítica velada delante de sus amigas. La casa también dejó de ser refugio. Una tarde volví y ya no estaban mis figuras de acción, esas que coleccioné desde la infancia, ni los pósters en mi rincón de trabajo. En su lugar, lámparas modernas, plantas artificiales y cuadros neutros, más instagrammeables. Protesté. Claro, no seas niño, cariño, esto es una evolución para ambos. Sentenció, y el vacío de mis objetos queridos se hizo eco en mi pecho. Incluso las relaciones con los míos comenzaron a desdibujarse. Una vez, vi a mi madre marcharse antes de tiempo de una comida familiar. Con los ojos encendidos de frustración. No le gustamos, me dijo luego por teléfono. Derrotada, Patricia y Mario, convertidos en los referentes de pareja perfecta. Asistían a las cenas y reforzaban, con cada broma, la sensación de que yo había dejado de pertenecer a mi propio círculo. La auténtica cárcel era psicológica. Detrás de cada discusión escondía la culpa, convencido de que, al final, yo no era suficiente. Ni para ella, ni para mis amigos, ni siquiera para mí mismo. Lo veía en la manera en que frenaba mis palabras cuando quería contar a Carlos lo frustrado que me sentía. O cuando Lucía, siempre directa, me miraba y soltaba. Te estás haciendo pequeño, ¿lo ves? Las noches eran peores. Me miraba al espejo y buscaba en mis ojos al chico ilusionado que llegó a Madrid con sueños de arte y libertad. Pero lo que veía era a un hombre cansado, vestido de otro, sonriendo de compromiso y viviendo a la sombra de una jaula perfectamente pulida. Mi arte comenzaba a resentirse. Faltaba esa chispa. Todo se volvía mecánico y los personajes que animaba parecían perder alma. Igual que yo, el punto de quiebre llegó una tarde lluviosa. Después de una sesión de fotos interminable que Rebeca organizó con otras parejas influencers. Me vi sentado solo, aún disfrazado para una vida que no era mía. Mientras escuchaba a Patricia y Mario burlarse de mi look nerd, a espaldas mías. Sentí rabia, sí.
pero sobre todo una tristeza que me atravesó el cuerpo entero. Me di cuenta de que no solo me habían cambiado la ropa. Me estaban desmantelando por dentro. Quizá así empiezan todas las rebeliones interiores, con una lágrima contenida. Con un recuerdo que te sacude. Esa noche, llamé a mi madre, y por primera vez en meses, confesé entre susurros: «Mamá, siento que me estoy perdiendo». Ella no me juzgó. Escuchó en silencio y luego dijo: «A veces hay que perderse para volver a encontrarse. Hijo». Ahí lo entendí. Estaba en una jaula invisible, pero la llave siempre estuvo dentro de mí. No fue inmediata la salida, ni fácil la decisión, pero el dolor de perderme fue, al final, el fuego que necesitaría para intentar recuperar mi identidad. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en la vida de otro, moldeando tus sueños para caber en la narrativa de alguien más? Escríbelo en los comentarios. Puede que en tus palabras se encuentre la fuerza a alguien que hoy la necesita. Porque el verdadero drama aún estaba por estallar. Lo que parecía solo control y manipulación era solo el preludio de la traición. Pronto, descubriría hasta dónde pueden llegar las sombras de quien finge amarte. Parte 4. La traición revelada. Dolor. Investigación y justicia. Hay heridas que cortan en silencio, hasta que la primera gota de sangre revela el filo oculto. Mi traición no fue un grito ni un portazo. Empezó como una punzada de intuición. El escalofrío que recorre la espalda cuando sientes que algo va mal y no puedes ponerle nombre. Una noche, después de otra discusión silenciosa sobre mi ropa, desactualizada, mi amiga Lucía me escribió: ¿Has visto lo que Rebeca ha publicado? El frío que me atravesó fue distinto a cualquier pelea anterior. Dudé, busqué, y todo lo que temía se plasmó ante mí. Me enfrenté a la pantalla como quien descorre una cortina y encuentra un abismo. Fotogramas de mi vida, robados y retorcidos. Rebeca había orquestado una narrativa despiadada. Fotos mías absorto trabajando, recopiladas bajo hashtags tipo #proyectonovio. Editadas con comentarios sarcásticos sobre mi necesidad de reparación y bromas a costa de las cosas que amaba. Mi familia, mis hobbies, mi carrera. Patricia, Mario y hasta antiguos colegas del estudio habían dejado comentarios, unos jocosos, otros insidiosos, dejando claro que todos formaban parte del espectáculo. Yo era el único espectador ajeno. No fue solo la humillación pública. Dolía el eco privado. Mensajes entre Rebeca y su círculo, compartidos por error o filtrados por alguien harto del juego, revelaron cómo discutían mi potencial de mejora y, en el fondo, cuánto desprecio escondía su tono afable. Carlos, tras enterarse, golpeó la mesa en un bar y me susurró furioso: «Esta gente no te merece, tío». Pero el daño ya estaba hecho. Mi mundo se desmoronaba. Empecé a desconfiar de cada risa compartida, cada cumplido de Rebeca, cada caricia que ahora me parecía ensayada para la galería. Mis noches se llenaron de insomnio y de listas infinitas de traiciones. Repasando detalles, buscando pruebas de que todo aquello no había sido solo una pesadilla privada. Pero algo cambió en mi interior. Del dolor brotó la disciplina. Con la ayuda de Lucía, quien se volvió mi aliada y estratega, reuní capturas de pantalla, audios, mensajes de conocidos que habían visto mis momentos más íntimos convertidos en contenido viral. Busqué asesoría legal. Un antiguo profesor universitario, ahora abogado, me explicó mis derechos de imagen, el daño moral y profesional que podía reclamar. No es solo indignación, me insistió, es justicia. El proceso fue agotador. Cada pieza de prueba era como revivir la traición, pero también era recuperar un poco de mí mismo. Hubo momentos de rabia ciega, soñar con venganzas brutales, dar rienda suelta al resentimiento. Hubo otros de tristeza pura, al ver mi propio rostro en las capturas y no reconocerme.
¿En qué momento me había dejado modelar hasta volverme invisible? Sin embargo, también encontré aliados inesperados. Paula, la estudiante de cine, me puso en contacto con otros que habían sido víctimas de manipulaciones similares. Juntos, compartimos historias y, aunque cada relato era distinto, la herida era la misma. La confianza destrozada. La dignidad usurpada por la apariencia. El día en que enfrenté a Rebeca fue un ajuste de cuentas sin gritos. Le entregué las pruebas, mis palabras más firmes que nunca. Y vi en sus ojos, por primera vez, una sombra de verdadero miedo y culpa. Patricia intentó intervenir. Mario se quedó callado en la puerta. Pero yo ya no necesitaba la aprobación de nadie. Empecé los trámites legales. Bastaron los primeros avisos para que algunas marcas rompieran contrato con ella y que su agencia revisara sus colaboraciones. No era el castigo lo que buscaba, sino recuperar mi historia, mi dignidad. Lucía bromeó una noche. Lo lograste. Ahora eres el protagonista y no el villano de la narrativa ajena. Sonreí, triste y aliviado. Había perdido mucho, sí, pero en ese proceso empecé, por fin, a encontrarme a mí mismo. La revelación de la traición fue, paradójicamente, el primer paso hacia mi liberación y maduración. ¿Alguna vez has descubierto que tu vida era la trama de la historia de alguien más? ¿Has sentido la necesidad de recuperar tu voz frente al ruido de los juicios y las miradas? Cuéntamelo en los comentarios, porque a veces, compartir el dolor es la primera forma de justicia. Y ni la justicia emocional ni la legal fueron el fin. Porque tras el vendaval llegó el momento más crucial, enfrentarse al vacío. Tomar revancha y por fin, renacer. Parte 5. El desenlace. Venganza. Libertad y renacimiento. La vida, a veces, da un giro inesperado. Uno tan radical que, de la noche a la mañana, pasas de ser la víctima silenciosa de una trama ajena a descubrirte protagonista de tu propia liberación. La decisión de enfrentarlo todo llegó como los huracanes, devastadora, imparable, pero también purificadora. Aquella tarde fue todo menos apoteósica. Preparé cada detalle con la precisión meticulosa de quien ha aprendido, a fuerza de traiciones, a no dejar cabos sueltos. El dossier de pruebas, las capturas de pantalla, los mensajes impresos, todo ordenado junto al portafolio con el contrato de la vivienda. Lucía y Carlos, los viejos cómplices, esperaban fuera para respaldarme si la tempestad reventaba. Rebeca entró en la casa sin sospechar el vendaval que la esperaba. Su andar seguro, ese que antaño había idolatrado, ahora parecía una máscara a punto de resquebrajarse. Le bastó ver los documentos para que la fachada de suficiencia se derrumbara en cuestión de segundos. ¿Qué es esto?, preguntó, la voz apenas un suspiro. No hubo gritos, ni reproches inútiles, solo la verdad, clara y dura. Expliqué, uno por uno, los daños, a mi dignidad, a mi carrera, a mi familia. Cómo sus acciones no solo me convirtieron en marioneta, sino que habían encendido, sin querer, la chispa que terminaría consumiendo su castillo de naipes. Cada palabra era una liberación. Cada lágrima suya, ahora real, sin filtros, un símbolo de una era que terminaba. Patricia, enterada del escándalo, apareció a toda prisa para mediar. Incluso Mario, sorprendido y algo avergonzado, admitió en voz baja que nunca imaginó cuán profunda era la herida causada. En ese salón, por fin, todos quedaron desnudos ante la verdad. No hubo victoria ruidosa. Más bien, una calma brutal, el fin del control silencioso. Los días siguientes parecieron un torbellino. Gracias a la asesoría legal del profesor Fernández y al testimonio de otros afectados que Paula y Violeta ayudaron a contactar. La caída de la máscara fue total. Las marcas con las que Rebeca colaboraba rompieron contratos.
Algunas incluso hicieron pública su desvinculación. Sus perfiles online, otrora símbolo de éxito, quedaron sepultados bajo comentarios de desilusión y rechazo. Sin embargo, la venganza no supo a gloria. Hubo amargura en la justicia, un duelo silencioso por lo perdido. Por el amor ingenuo, por los años gastados intentando encajar. Pero ahí también nació la libertad. Por primera vez en mucho tiempo. Reorganicé mi vida a mi imagen. Carlos y yo salimos de ruta en moto. Cruzando la Sierra de Gredos. Riendo como adolescentes. Lucía me animó a volver a pintar. Juntos expusimos algunos trabajos en un bar local. Donde incluso mi padre se acercó. Nervioso y orgulloso. Para contar a los amigos que ese cuadro, raro, del fondo era mío. Mi madre, reconciliada, llenó mi nueva casa de plantas y comida casera. Paula reunió de nuevo el grupo y, entre cañas, celebramos la vuelta a la camaradería verdadera, donde el brillo no era de likes, sino de miradas sinceras. La soledad del inicio se transformó en el espacio necesario para volver a ser. Con el tiempo, conocí a Julia, una programadora apasionada de la música, tan alejada del escaparate digital que sus silencios eran refugio. Compartir tardes con ella, enseñarle a arreglar la vieja moto junto a mi padre. Fue el último homenaje a mi propia historia. Un nuevo comienzo. Construido sobre las ruinas del pasado y la certeza de no volver a perderme. La ciudad ya no me parecía ajena. Mis pasos sonaban firmes. Mi arte recobró esa chispa ignorada. Compré el apartamento que siempre soñé. Esta vez completamente mío. Sin rastros ajenos. Y llené las paredes de recuerdos auténticos. No de momentos Instagram. A veces, el azar me cruzaba con Rebeca. Ahora casi anónima. Su mirada era la de quien sabe que el espejismo terminó. Joven y derrotada. Aún buscando un like que ya no vendría. No sentí odio, sino compasión y la paz definitiva. ¿Has sentido alguna vez que tu libertad llegó tras la tormenta más oscura? ¿O que renacer requiere pasar por el infierno primero? Compártelo en los comentarios. Puede que tu cicatriz sea la promesa de tu victoria mañana. Y aunque la historia pareciera acabada, lo cierto es que cada final es solo el inicio de algo más. Porque la mayor venganza, y la más hermosa, es el renacimiento, vivir por fin como uno mismo. Bajo la luz real y sin miedo al juicio ajeno. Pero hay una última lección que este viaje me regaló. Parte 6. Reflexión final. El verdadero valor de la autenticidad. Hay heridas que sanan con el tiempo. Y otras, las más profundas, solo enseñan a vivir con cicatrices nuevas. Más sabias. A veces me sorprendo recordando fragmentos de aquel pasado. Como si fueran escenas de una película que contemplo. Por fin, desde fuera, reconozco al joven que buscaba desesperadamente validación. En la mirada de su padre. En los likes virtuales. En las palabras superficiales de una pareja equivocada. Pero también descubro, hoy, al hombre que comprendió lo esencial. Que el aplauso ajeno, aunque ruidoso, nunca llenará el vacío que deja traicionarse a uno mismo. Después de la tormenta, el silencio fue, en realidad, el verdadero regalo. En ese espacio sin demandas. Sin flashes ni máscaras. Aprendí a escuchar de nuevo mi propia voz. Mis amigos. Esos que jamás pidieron que cambiara. Como Lucía, Carlos y Paula. Se convirtieron en un salvavidas. En un recordatorio constante de que el valor propio no nace de la aprobación ni la apariencia. Sino del coraje de ser auténtico. Con ellos, los domingos recuperaron su risa genuina. Las conversaciones ya no giraban alrededor de seguidores. Sino de sueños. Viejos. Tontos. Pero reales. La relación con mis padres también sanó de improviso. Sin palabras grandilocuentes ni perdones explícitos. Bastó con un gesto. Mi madre trayendo su tortilla a mi nuevo piso.
Mi padre arreglando la vieja moto conmigo. Ambos mirándome sin juzgar, sabiendo que volví a casa. Aunque fuera solo de paso. Y sí, la cicatriz de Rebeca quedó. Pero ahora es solo una parte de mi historia. No su motor. A veces la veo, trabajando en la cafetería del centro. Y siento una punzada. No de rencor, sino de lúcida compasión. Nadie escapa del precio de la falsedad. Ni del exilio que supone vivir bajo el yugo de la imagen pública. Porque la autenticidad, lo comprendo ahora, no es una meta, es una lucha diaria. Es decir, no, cuando todos esperan tu silencio. Es vestirse con tus viejas camisetas aunque nadie las admire. Es bailar ridículamente entre amigos sinceros. Es llorar sin vergüenza cuando el dolor desborda. La autenticidad te desarma. Pero también te libera. Ser vulnerable es la mayor forma de fortaleza. Hoy, si tuviera que dar un consejo, a quienes han amado demasiado, a quienes hicieron de otro su espejo, a quienes un día se perdieron esperando aprobación, sería este. No seas la versión editable que otros aprueban. Sé la verdad que a veces incomoda. El grito que rescata tu esencia. Porque el mundo puede girar alrededor de las apariencias, pero la paz solo la encuentran los que, pese a todo, eligen vivir honestamente consigo mismos. Y así cierro este viaje. No con un punto final, sino con las puertas abiertas a quienes quieran caminar su propio camino. Imperfecto pero real. Si has llegado hasta aquí. Si alguna vez sentiste la soledad de la diferencia. Deja tu huella en los comentarios. Tal vez, al compartir tu verdad, inspires a otros. Porque al final, la mayor revancha no es la venganza ni la gloria momentánea, sino ocupar tu lugar en el mundo. Libre y sin máscaras. La historia sigue, en cada uno de nosotros. Y siempre es un buen momento para empezar a ser, por fin, tú mismo. Hoy, al cerrar este relato, quiero ser completamente honesto. Contar esta historia no ha sido fácil. Revivir cada herida, cada momento de duda, pero también cada pequeño triunfo. Me ha recordado lo lejos que he llegado y lo mucho que todavía me queda por aprender. Mirando atrás, reconozco que el dolor, aunque intenso, fue la semilla de una libertad nueva. Me enseñó a valorar lo auténtico, a no temer mi vulnerabilidad y, sobre todo, a no dejar que nadie escriba mi historia por mí. Si este viaje te ha emocionado, hecho reflexionar o simplemente acompañado durante unos minutos de tu vida, te lo agradezco de corazón. Gracias por abrirme un espacio en tu tiempo y en tu mente. No hay nada más valioso para un narrador que sentir que su verdad resuena. Aunque sea en un solo espectador. Si te ha tocado el corazón. Si alguna parte de mi camino se parece al tuyo. Quiero leerte. Cuéntame en los comentarios tu experiencia. Aquello que te movió o inspiró. Tu voz aporta valor y sentido a esta comunidad. Por favor, si el vídeo te ha gustado, dale like, compártelo con quienes creas que lo necesitan. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Tus comentarios y sugerencias son vitales para que este canal siga creciendo y mejorando cada día. Gracias, de verdad, por quedarte hasta el final. Recuerda, tu historia también merece ser contada. Y aquí siempre tendrás un lugar para hacerlo. Nos vemos en el próximo capítulo.